Muy buenos días, queridos seguidores, miradores, oidores, bebedores, masticadores, regurgitadores de la comuna de la palabra. Nuevamente nos encontramos ante ustedes para dar continuidad a través de nuestro programa y nuestro canal de YouTube a las cuestiones relativas al autismo y naturalmente con un nuevo invitado. No quiero dejar de recordar, como lo hago cada semana, que aún pende sobre la memoria histórica, la mentira histórica con la cual trataron de hacernos coco wash, trataron de lavarnos el cerebro y no pudieron, cosa que celebro, con la mentira histórica a propósito de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero. Y tampoco quiero dejar de señalar que a más de 5 años, 6 y lo que se acumule, seguimos esperando a nuestra querida alumna Viridiana, estudiante de la Facultad de Psicología de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y no quiero dejar de enviar el fraterno y consabido saludo y abrazo a nuestra querida amiga Angélica y decirle que no está sola, que seguimos esperando junto con los buscadores que ahora Jaime Luis Brito y otros colegas periodistas han tenido a bien presentar en nuestro estado de Morelos a propósito del fenómeno de la desaparición forzada. No quiero dejar de saludar esta ocasión, aunque nos está mostrando su costado derecho imberbe, porque no sé, ahora ya se ve así, el doctor Felipe Cruz Pérez, que además acabo de descubrir en un capítulo que el buen Bef, Bernardo Fernández, en su libro Habla María, no metió un capítulo que publicó el Chamuco en enero de este año, también a propósito del autismo, con una serie de definiciones, dentro de las cuales uno de sus invitados es el doctor Felipe Cruz Pérez. Hoy quiero agradecer a mi buen amigo el doctor Felipe Cruz por su colaboración con la Comuna de la Palabra y porque a través de esta charla entrevista iremos acercándonos a darle continuidad al análisis y toma de conciencia sobre los asuntos relacionados con el autismo. Buenos días, doctor Cruz. Muchas gracias por estar aquí y empecemos a rajatabla. Buenos días, Enrique. Gracias por la invitación y qué bueno que esto de la columna de la palabra va avanzando. Pues si empezamos con la primera idea, hace ya prácticamente un cuarto de siglo, un poco más, como San Simón del Desierto, andábamos por el país gritando y gritando, maldiciendo, blasfemando, orando, haciendo algunos mensajes que parecían no ser escuchados. Y hoy, un cuarto de siglo después, prácticamente cual más habla de autismo, cual más es experto en autismo, cual más publica sobre autismo, escribe sobre autismo, dice que diagnostica el autismo y algunas otras cuestiones. Si quisiera poder, si pudiéramos empezar con esta cuestión, hoy está de moda. Parece ser que en muchos medios se habla de autismo o de trastornos del espectro autista, desde que Lorna Wing empezó a plantear la idea del espectrum o del espectro. ¿Qué nos quisieras si pudieras decir para empezar en este cambio cualitativo que se percibe entre un cuarto de siglo atrás y ahora? Bueno, pues que fundamentalmente la parte positiva de esto es que hay más intentos de abordaje, hay toda una serie de propuestas muy interesantes, tanto en los planos institucionales como en los planos privados. En este último terreno, en el del plano privado, pues cada vez se encuentra uno cosas un poco más serias. Ya no es la época de los 2 o 3 grupos privados que se
autodenominaban los más expertos y poseedores del conocimiento en torno al autismo. Después de un cuarto de siglo vamos viendo cómo hay gente con mejor formación neurobiológica, neurocientífica, biomédica, que ha echado para abajo toda esa serie de mitos en torno al autismo y su tratamiento. Cada vez más vemos grupos de trabajo conformados multidisciplinariamente, y ya eso va haciendo que se genere una producción de nuevos cuadros, y que el vicio de la reproducción de viejos mitos cada vez vaya siendo menor. Eso es la parte positiva. La parte negativa de esto, después de estos años, es que aún a pesar de todas estas cuestiones, seguimos viendo en el ámbito de la oferta de tratamientos toda una serie de propuestas que van más orientadas al negocio personal de quienes las van proponiendo, que realmente a la búsqueda de soluciones. Y desgraciadamente esto va permeado por todo un componente cultural muy interesante, que se expresa en el hecho de que la gente sigue pensando que si es caro, es bueno, y eso deja con pocas posibilidades de acceso a muchos servicios a las personas de bajos recursos, ¿no? Entonces es un problema muy serio. La gente piensa que si está en el hospital tal de tal región y si está en la torre médica de tal lugar, es bueno por estar ahí, ¿no? Y cuando uno se encuentra con el hecho de encontrar, de conocer pacientes, personas que han pasado por esos servicios, pues uno se da cuenta que el problema fue que solo me estafaron un buen tiempo. Esa es la parte negativa, esa es la parte social de la que no se quiere hablar, porque también en el fondo hay un componente aspiracionista, ¿no? De si me muevo, hago un negocio parecido. Y el problema es que dentro de todo esto, el que sale perdiendo es el actor más afectado, pues es la población afectada por este tipo de trastornos del neurodesarrollo. No solamente del autismo, ¿no? Sino de toda una serie de trastornos del neurodesarrollo en general. A ver, acabas de utilizar el último término que me parece interesante. No es el propósito abundar en cuestiones teórico-metodológicas, pero desde un personaje ampliamente desconocido según mi humilde opinión, por razones ideológicas. Es decir, era mujer, era comunista, era judía y de la ex-URSS, Sujáreva, el mismo Asperger, el mismo Kanner, hablaban de trastornos autistas del contacto afectivo, psicopatía autista, esquizotipia. Ahora hablas de trastorno del neurodesarrollo. En un tiempo desde el DSM-3, DSM-4, DSM-4-TR se consideró como trastorno generalizado del desarrollo, y en algunas versiones psicoanalistas o psicoanalíticas puedo pensar en Melanie Klein, puedo pensar en Bruno Bettelheim, puedo pensar en otras vertientes teóricas. Se observan elementos que han confundido, no por los autores, sino por la incapacidad que hemos tenido para explicarle a los padres y a la población en general. Es un trastorno, es una enfermedad, es un síndrome, es una condición, dijera Steve Silverman, es una neurotribu o un grupo que opera de otra manera, ¿sí? Si es una enfermedad, trastorno o todo eso que se dice,
¿O no lo es? ¿Se cura, no se cura? Eh, ¿Los papás deben aspirar a que deje de ser autista el hijo? ¿Qué podemos plantear al respecto? Yo quiero comenzar un poco por la parte final de lo que comentas, ¿no? Realmente, hasta hoy, bueno, hasta ayer, no se había descubierto una cura del autismo. Lo que tú te encuentras en la propaganda, en redes sociales, son grupos que te venden la idea de nosotros sí curamos el autismo, nosotros lo podemos detectar en 4 minutos, nosotros podemos desarrollar un tratamiento que evite que su hijo caiga en autismo y toda una serie de cuestiones relacionadas con estos engaños, que realmente son engaños. La cuestión es la siguiente, ¿sí? Hasta el momento no tenemos una cura para el autismo. ¿Sí? La persona que probablemente nace, es más, la persona que probablemente se gesta con componentes que detonarán un cuadro autista, hasta el último momento de su vida estará afectado por esta condición. Es decir, No nacerá hay una autista cura. y se morirá autista. Si es el caso de que nacen autistas, ¿sí? Morirán autistas. ¿No? Si es el caso de que el autismo, como muchos dicen, es secundario y consecuencia de otra cosa, no encontrará cura. ¿No? Suena fatal y terrible, pero el punto de inicio de toda discusión en torno al tratamiento del autismo o de los trastornos del espectro autista es precisamente ese. ¿Sí? No hay cura, pero ojo, no porque se asuma que no hay cura, no hay vías de tratamiento, vías de mejora, vías de cambio para la condición y la situación de las personas afectadas. ¿No? Ahora, hay una cuestión que es muy importante tener en cuenta aquí, ¿sí? Y es el hecho que ya mencionabas de los criterios clínicos. O sea, nos hemos movido mucho en esta noción de la inespecificidad, ¿no? Hay gente que se ha rasgado públicamente las vestiduras porque se decía el autismo es un síndrome. Dice, no, no es un síndrome, es un trastorno, es una afectación. Si nosotros vemos toda una serie de aspectos biológicos que están en la base de los trastornos del espectro autista, no todos los cuadros son iguales. Hay cuadros que estarían muy relacionados con formaciones sindrómicas, no sindromológicas, sindrómicas, muy definidas, y cuadros que evidentemente no tendrían manifestaciones en ese sentido, pero sí se caracterizan por una serie de afectaciones funcionales que emparentan, que empatan toda una serie de cosas comportamentales. Y si nosotros vemos las clasificaciones clínicas internacionales, tanto la de la APA como la de la OMS, los criterios son sintomáticos, no se pueden establecer toda una serie de signos biológicos característicos para la identificación del autismo. ¿Por qué? Porque la etiología es multivariada, no es una sola etiología. Entonces, aquí el problema es que eso empieza a generar toda una serie de dificultades clínicas, y lo podemos ver en la historia misma que ya referías en la primera parte de tu comentario, ¿no? El autismo, a partir de 1926, no, a partir más o menos de 1929, en algunos trabajos pioneros de Melanie Klein, ¿sí? Se empieza a leer desde una perspectiva psicodinámica, desde una perspectiva
psicoanalítica, y será hasta 1943 cuando con Kahneman y en el 44 con Asperger se empiece a plantear toda una lectura más neuropsiquiátrica, pero ojo, sin alejarse de estos matices psicodinámicos. Pero habría que ver qué pasó antes, ¿no? Porque, como bien tú lo decías, ¿no? Están los trabajos pioneros de Brunia Sujariova. Ella ya desde principios de la década de los 20 del siglo pasado, planteaba toda una serie de enunciados en un grupo de niños que ella estudiaba, y los enunciados eran efectivamente sobre cuestiones de combinaciones esquizopsicopáticas, pero el planteamiento que ella hacía no se centraba solamente en los aspectos de comunicación y socialización, se centraba también en toda una serie de hipótesis en ese momento neuropsiquiátricas y en la actualidad podríamos decirlo, neuropsicológicas del desarrollo, en donde los puntos importantes también eran cómo se tendrían que abordar toda una serie de aspectos de manifestación psiquiátrica, simplemente para la relectura de toda una serie de aspectos clínicos que tendrían que orientarse más a la intervención del desarrollo de los aspectos funcionales de estas personalidades. Ese discurso se pierde. Muchos dicen, bueno, los precursores son Kanner y Asperger. Sí es cierto. Mucha gente ha creado la fantasía de lo hicieron por separado, aunque no se conocían. Puede ser que no se conocieran personalmente, pero se leían. pero era el conocimiento, pero se leían y era el conocimiento. Además era la misma lengua, el alemán. Sí. La cuestión acá es que pareciera ser que realmente lo que sucede es que Melanie Klein es el puente entre los trabajos de Sujariova y las ideas iniciales de taxonomización de Kanner, ¿no? No, es que además Melanie Klein escribe también en alemán. En realidad, la misma Efimovna Sujariova escribe en alemán y en ruso. Sí. Entonces, hay una posibilidad enorme de que efectivamente no se conocen personalmente, pero lingüística y culturalmente están en un entorno equivalente. La misma Sujariova era comunista, judía, Klein era judía, vamos, había muchos lazos de por dónde. Sí, entonces, bueno, ahí la cuestión es esta. Pareciera ser que independientemente de quién es el padre, quién lo descubre, el punto es que los orígenes de la discusión habría que buscarlos en el contexto de la neuropsiquiatría en ese momento ruso-soviética, ¿no? O sea, y no es un problema solamente ideológico, es un problema práctico. ¿Sí? La perspectiva de análisis clínico en esos momentos de la propuesta de Sujariova era más amplia y requería toda una serie de aspectos comprensivos que la clínica alemana y la clínica norteamericana del periodo de la entreguerra, ¿sí? No tenía dentro de sus esquemas conceptuales para el análisis, ¿no? O sea, sucedía lo que pasa actualmente en nuestro contexto, ¿no? 100 años después, 80 años después, la gente empieza a descubrir y a hacer su agenda académica a partir de decir, oigan, es que es importante analizar la actividad subcortical cuando se hace neuropsicología. Tú dices, bueno, pero eso no está nuevo, eso por lo menos tiene 90, 120 años como propuesta, por lo menos, ¿no?
Pero bueno, así ha funcionado la cuestión en la conceptualización del autismo. Ojo, del autismo como una noción clínica global. Entonces aquí ya los matices, ya los matices que se van dando de si es un trastorno, de si no lo es, si es un síndrome, si no lo es, bueno, esos estarán en función y justificados a partir del conocimiento contemporáneo, más reciente, en torno a los aspectos fundamentalmente neurobiológicos. Ahí derivarían de esta reflexión que propones dos cuestiones que también vale la pena precisar para quienes nos ven y nos escuchan. Si no es una enfermedad, si es un trastorno del neurodesarrollo o si es un síndrome, ahorita poco importa eso. Hubo un tiempo en que estuvo clasificado dentro del taxón de psicosis infantiles. Recuerdo muy bien el manual de psiquiatría infantil de Julián de Ajuriaguerra, un gran personaje y de los padres de la neuropsicología francófona, aunque él era español. Él dirigió en Ginebra Belair. Me parece que emergen dos planteamientos que son importantes. Uno, si no se cura el autismo porque no es una enfermedad, la tarea no es curar, ¿qué alternativas tenemos? Psicoterapia, por ejemplo, porque se venden psicoterapias, delfinoterapia, equinoterapia, canoterapia, chamanismo, brujería, limpias, coaching, neurocoaching, programación neurolingüística y una sarta de barbaridades mercantiles que carecen de fundamentos científicos. Pero la otra opción entonces es la farmacoterapia, que también ha jugado su rol, ¿sí? Que si le das determinado tipo de tranquilizantes mayores, aloperidoles, qué sé yo, o la educación como opción alternativa. Es decir, ¿qué hacer? Es uno de los problemas importantes. Y el otro, indudablemente, es el de la locura de las causas de la locura. Valga lo que estoy diciendo, ¿sí? Porque efectivamente nos entra la locura. ¿De a qué se debe? Bruno Bettelheim llegó a decir que pues, las mamás eran como congeladoras. Yo conozco personas que son congeladoras y no por ello van a tener hijos autistas. Y entra una versión culpígena de que el autismo se debe a que la mamá no supo criar, errores de crianza. Eso se observa, por ejemplo, en la fortaleza vacía de Bruno Bettelheim. Padres que todavía creen que el problema es de transmisión autosómica dominante, es decir, yo debo traer el gen de la... se hace un X frágil, un Red, un Angelman, qué sé yo, y entonces aparece una tendencia culpígena en sentido psicológico de las causas de la locura, y más bien parece ser una locura de las causas, querer encontrar. Decías que es multicausal y que hay varias cuestiones que vale la pena considerar. Esos dos aspectos, la locura de las causas y hacia dónde jalar la búsqueda de la intervención. Sí, mira, yo creo que hay una cuestión muy interesante, ¿no? Desde lo que nosotros hacemos, ¿no? En el terreno de la neuropsicología del desarrollo. En la actualidad, si tú haces un mapeo de ámbitos de afectación, no de etiología súper específica, sino de ámbitos de afectación, entonces encontrar afectaciones, esa no es la solución. Realmente es un paso para el manejo, para el control de las manifestaciones del cuadro. ¿Qué es lo que hemos estado planteando durante todo este tiempo? Bueno, lo que nosotros planteamos es que, ¿cuál es la aspiración social a partir del cuadro de afectación en el autismo? La aspiración social regularmente pues es que el autista se integre, se incluya en la vida social, en la producción cultural, en la vida laboral, en la sobrevivencia económica. ¿Sí? En otras palabras, que el autista acceda a su cultura. Y bueno, ahí hemos coincidido contigo, hemos coincidido con toda una serie de personas que han trabajado aspectos en torno al autismo y a las distintas discapacidades, que el modo
más eficiente de acceso a la cultura es a través del acto educativo. Si nosotros trabajamos independientemente de las afectaciones neurobiológicas e independientemente de las consecuencias de disfuncionalidad mental, psicológica que padecen las personas afectadas por el autismo, si nosotros trabajamos orientados, ¿sí?, a la construcción de vías de acceso a los ámbitos de aprendizaje, a los ámbitos de la educación formal, creo que estamos trabajando en una línea que históricamente ha ido demostrando que es la línea más eficiente para darle respuesta a este requerimiento social de ¿y qué se hace con la persona con autismo? Tenemos ustedes en Morelos, nosotros aquí en la UNAM, tenemos experiencias muy interesantes de gente que no solamente aprendió a leer y escribir, tenemos experiencias importantes de gente que termina bachilleratos, termina carreras universitarias, ¿sí? La experiencia que tuvimos con ustedes allá en Morelos de personas formándose en institutos de investigación y que actualmente hacen investigación autónoma, aún estando afectadas por un cuadro del espectro autista, ¿no? Entonces, vamos, creo que la vía más ágil, pero que se tarda más, es la vía de la intervención educativa, más allá de las psicoterapias. Eso no quiere decir que no es importante, pero hay un momento fundamental en que la terapia no tiene que centrarse en las personas afectadas por autismo. Se tiene que centrar en los padres, en los hermanos, en la familia, en los círculos primarios. Porque en la medida en que tú fortaleces, por ejemplo, la red familiar, fortaleces la posibilidad de sostenimiento de todo un proyecto de intervención a mediano y largo plazo orientado al trabajo con las personas con autismo. Esta idea de la intervención educativa es crucial, independientemente de que pueda haber psicoterapia o no, o que haya otras opciones alternativas, delfinoterapia, quinoterapia, etc. El segundo asunto que me parece es el de la locura de las causas. ¿Qué podemos plantear al respecto? Porque a muchos papás les genera, y agregaría a partir de lo que dices, por lo menos dos estrategias: efectivamente intervención educativa y rehabilitación basada en la comunidad. Porque de otra manera pensamos que el problema es individual de la persona con autismo y no del entorno familiar, sociocultural en general o de la comunidad, que es a donde se tendría que integrar. Hablar de inclusión, hablar de integración, hablar de estas categorías implica hablar de comunidad. No es viable, según entiendo lo que planteas, sin una perspectiva de rehabilitación basada en la comunidad, o de inclusión basada en la comunidad, o de integración basada en la comunidad. ¿Qué hay al respecto en esos dos aspectos? Sí, mira, yo creo que ahí el problema va en toda una serie de ejes paralelos, ¿no? Por un lado, los planos de desinformación. Por otro lado, los planos de acceso a información fiable por parte del conglomerado comunitario, ¿sí? Y por otra parte, los planos de formación profesional, ¿no? Porque habría que, en esta parte habría que hacer una autocrítica, ¿no? ¿Qué tantos elementos nosotros le generamos, ¿sí?, como elementos de relevancia conceptual cuando nosotros estamos formando nuevos profesionales? Cuando estamos trabajando con esquemas, al menos en la psicología sí se trabaja todavía, ¿no? Con la generación de esquemas de acción individual, con esquemas de acción privada, ¿sí? Con esquemas que van desplazando a un segundo término
toda una serie de consideraciones en torno al ser social y a la participación comunitaria de los nuevos profesionales. También es un problema muy serio, ¿no? O sea, por un lado, tú te puedes encontrar centros formativos en donde hay un gran discurso de avanzada en torno a la cuestión de la intervención comunitaria, pero al mismo tiempo en el mismo pasillo, ¿sí?, o en la misma aula en el horario siguiente, te encuentras que la tarea sigue siendo leer a Otto Rank, ¿no?, o a cualquier pionero de la psicoterapia, pero con ideas de hace 70 años, ¿no? Cuando en la mayoría de los currículums a nivel nacional, en universidades públicas y privadas, ¿sí?, hay una vertiente hegemónica, contemplativa, especulativa, orientada más al refriteo de la psicodinámica clásica, y es al refriteo, ¿no?, porque se anuncian como orientados psicoanalíticamente, y hay gente que ni siquiera se ha sentado una sola vez en un programa de formación psicoanalítica, ¿no? Entonces, es ese punto también importante que hay que considerar. Ahora, la acción de la comunidad. Ustedes han trabajado en comunidades rurales, nosotros hemos trabajado en comunidades rurales, hemos trabajado en conglomerados urbanos y suburbanos, ¿sí? ¿Y qué encontramos? Realmente encontramos que hay toda una serie de acciones comunitarias espontáneas de incorporación, ¿no?, de incorporación de personas con distintos tipos de afectaciones en el desarrollo a la vida comunitaria. Pero el problema es que también tenemos toda una serie de estereotipos culturales que vienen a cuestionar eso, que vienen a frenar todo ese tipo de intentos de incorporación social, ¿no?, de las personas afectadas por algún tipo de trastorno del desarrollo, ¿no? Entonces, realmente esto no quiere decir que no se pueda hacer, pero yo creo que lo que sí hay que considerar es cómo desde las universidades, cómo desde donde tenemos nuestro bastión de trabajo, formamos o reorientamos la lectura social de los futuros profesionales a sensibilizarse a ese tipo de problemáticas. No es tan fácil, pero tampoco es imposible. El problema es cómo lo vamos reorientando. ¿Qué es lo importante en esto, ¿no?, con respecto a la inclusión cultural, a la participación comunitaria? Lo importante es que uno en la actualidad asiste a reuniones científicas, académicas, en donde se analizan este tipo de problemáticas, y uno va viendo, ¿sí?, que actores que anteriormente se abstraían de este tipo de problemáticas, en la actualidad van pugnando por conocer más acerca de los dinamismos comunitarios, se ocupan más de cómo hacer implementaciones que permitan llegar a más gente, ¿no? Entonces, estamos en una fase de transición, ¿sí? Yo no sé si con la locura esta de la cuarta transformación, ¿sí?, se pueda volver eficiente esta cuestión. Lo que sí esperaría es que, mira, otro aspecto importante que afecta el trabajo comunitario es el desvío de recursos, ¿no?, el desvío clientelar de recursos. Sí, lo que eran las organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales han vivido de esto. Sí, mira, hay, digo, para todos es claro, ¿sí?, no solamente en el terreno del autismo, ¿no? Hay asociaciones civiles familiares, ¿no?, que se dedican a hacer
proyectos cada medio año para estar recibiendo recursos, para que a través de ellos desvíen recursos, ¿sí? Sin hacer nada relevante, ¿no? Permíteme tantito, mira, hay asociaciones civiles que en su conjunto reciben más dinero del que, por ejemplo, la SEP puede asignar para la capacitación de sus profesores. A muchos nos sucede que vas y das un curso y llegan los profesores, por ejemplo, de educación especial al curso y van porque ellos de su bolsillo se pagan el curso. ¿Sí? Y tenemos asociaciones civiles que semestre con semestre están recibiendo nuevos recursos. Estaban. Es una desviación, bueno, no, todavía están, porque es una desviación criminal, ¿no? Realmente, ¿no? Es un crimen social eso, ¿no? A ver, sí. me parece muy interesante lo que planteas, sobre todo porque, pues yo recuerdo, cuando todavía nos hablaba de modelos de intervención, yo viví el del internado, el de los niños abandonados en cuartos de hotel, en cuartos de hospital, en la calle, en puertas de conventos, etcétera, y de gente pobre. Y eran los internados, nada más estaba la clínica Primavera, estaba el del, en ese tiempo INPI, después IMAN, después DIF de Emiliano Zapata, y nada más, párale de contar. Entonces los propios papás se organizaron e inventaron APAC, inventaron Young Langdon Down. Es decir, el origen de las organizaciones IAP se debe a que el Estado se hizo maje y nunca instrumentó políticas públicas. Efectivamente, un proceso de desviación de recursos fue a parar a OSC familiares, que fueron creándose porque el Estado no se hizo responsable de ello. Y a los gobiernos se les hizo más fácil darle a estas OSC dinero, darle al Teletón, que instrumentar políticas públicas serias. Esta idea de la cuarta T suena interesante en el sentido de romper con esa triangulación, mandar el dinero directamente a las familias a través de becas, pero es evidentemente insuficiente, porque esto no asegura las políticas públicas. Pensemos en lo que señalabas, capacitación de maestros. A los del CAED de media superior todavía no les pagan todo, a 3 meses sin salario. ¿Y quién trabaja sin? Y además se pagan su curso o ven cómo le hacen. Pero estamos hablando del CAED en la circunstancia actual. Y pensemos en políticas públicas de accesibilidad, transporte, empleo, salud. Pues no basta con las becas o con romper con la triangulación. Sí es importante esta idea de la cuarta T, dijeras, pero si nosotros no asumimos esa responsabilidad también, porque si no esperamos que el caudillo nos resuelva todo, o el líder, o el dirigente, y es bien cómodo decir, estoy de acuerdo con él porque él sí lo hace a diferencia de los otros, o no estoy de acuerdo con él porque no lo hace tampoco. De cualquier manera yo no hago nada. Tenemos que tomar en nuestras manos estos, y es lo que desde hace más de un cuarto de siglo hicimos. Llegamos en educación especial, tú mismo recordarás. Llegas, tomamos el asunto en nuestras manos y le entramos. Te vas a la UNAM, tomas el asunto en tus manos. En Morelos tomamos el asunto nosotros. Pero de no ser así, tampoco habría siquiera estas opciones. Entonces creo que tiene sus matices. Sí, claro, o sea, tiene sus matices, ¿no? O sea, realmente, mira, hay asociaciones civiles incuestionables, tú ya mencionaste algunas, ¿no? Pero hay otras de un alto cuestionamiento, ¿no? Claro. Hay asociaciones civiles que reciben financiamiento oficial, brindan el servicio que les están apoyando, pero se lo cobran a los padres, ¿no? Son esos paquetes de esos institutos de autismo de... ¿Y cómo lo quiere? ¿Con integración o sin integración? Porque sin integración le cuesta 10, pero si quiere con integración le cuesta 100. Y mandan al chico que tiene la posibilidad de pagar los 100, porque es con integración, lo mandan a una escuela pública. Ah, claro. La escuela pública no recibe nada, ¿sí? Y este instituto de autismo, o esta catedral del autismo, ¿sí? Se queda con esa ganancia, ¿no? Y aparte de eso,
Sí, la otra cuestión que es terrible, ¿no? Van peregrinando por las universidades públicas, pues, haciéndole el favor a los estudiantes de ofrecerles la posibilidad de trabajar como, como voluntarios. Entonces, ellos cobran por el servicio que prestan los estudiantes y a los estudiantes hay veces que les dan para el pasaje. Una beca. Sí, entonces, y ellos se eligen como, miren, estamos trabajando en la comunidad, ¿no? O sea, son toda una serie de vicios, ¿no? O el de las asociaciones que reciben, de veras, cantidades altamente significativas, ¿sí? Para dar 20 conferencias en 20 escuelas en medio año, ¿no? O sea, Que son entonces, expertos en bajar recursos, sí, en sí, sí, vivir son del erario. sí, ¿no? Entonces, vamos, esa es la parte contra la que tiene que enfrentarse todo este requerimiento de intervención comunitaria, ¿no? Porque desgraciadamente también esos grupos lucrativos están dentro de la comunidad, viven de la comunidad, ¿sí? Y desvían recursos que tendrían que ir a la comunidad, no a ellos, ¿no? Pero pues el problema es este, ¿no? O sea, son grupos apadrinados, o sea, es toda esta historia de Clientelar. mismo, ¿no? O sea, toda esta historia clientelar, ¿no? Entonces, yo creo que también toda acción comunitaria pasa por eso, ¿no? Ustedes lo están viviendo ahora en Morelos, ¿no? Una efervescencia comunitaria muy importante que ojo, no empezó tratando de solucionar aspectos de las problemáticas de acceso a la educación de los discapacitados, pero que en un crecimiento social importante y orientado tendría que tocar esos ámbitos. Pues mira, Fel Cruz, que hasta ahorita ha sido muy interesante, llevamos 45 minutos, donde sí te he dejado hablar, contra Sí, la crítica estoy usual que me sorprendido. hacen, deja hablar, estás sorprendido, pero aparte de que te he dejado hablar, no cabe duda que sigue pendiendo el asunto de la locura de las causas. No sé si le has querido dar la vuelta deliberadamente o qué, pero efectivamente muchas parejas de padres jóvenes de hijos con diagnóstico presuntivo de autismo quiebran. Quiebran no solo por el manejo, por el mismo Beff en la historia de Habla María, su libro que publica en Océano, narra cómo es una historia de vida no personal de María. Es de él, de la mamá de María y de los entes más cercanos a ellos. Pero el asunto de la locura de las causas sigue siendo insalvable en el sentido de qué mensaje mandarles a quienes nos escuchan al respecto. De que no se desgarren las vestiduras de si yo no fui, fue Tete, pégale, pégale que ella fue. Sí, mira, yo creo que como, como recurso metafórico, esta cuestión de la locura de las causas aplica, pero como una cuestión así ya más concreta, yo creo que va más allá de eso, ¿no? Hay toda una serie de efectos sociales, culturales, relacionales, que evidentemente van aparejados con las afectaciones del desarrollo, porque no nada más es en el caso del autismo. Tenemos una gran tasa de disolución familiar, ¿no? Tenemos una gran tasa de aspectos que en la entrevista o que en la consulta no se hablan, pero que quedan evidentes, ¿no? Porque ¿cuántos casos de afectación del desarrollo evidentemente tienen que ver con cuestiones, digámoslo así entre comillas, ¿no? De la espontaneidad biológica, ¿sí? Pero también, ¿cuántos casos, y esto es lo grave, ¿no? Tienen que ver también con la culpa con la culpa residual
que generan, por ejemplo, y esto es terrible, o sea, intentos fallidos de interrupción del embarazo que afectan directamente al producto en desarrollo, ¿sí? Y que son culpas que la pareja tiene, ¿no? Quizá no se habla al interior de la pareja de eso, pero son cuestiones que están ahí latentes, ¿no? Y que Pese a que no sea la causalidad explotan. real del autismo. Claro, sí, claro, sí, sí, sí. No, yo estoy hablando de un Del aspecto, no estoy sentimiento de diciendo que todos, culpa. ¿no? Sí, del sentimiento de culpa, ¿no? ¿Cuánto? Sí, es la cuestión de la culpa que me da no saber, ¿no? De la culpa que me da no haber anticipado, o de la culpa que me da no haber tenido los recursos suficientes para prevenirlo, o de la culpa que me da tener todos los recursos del mundo y no haber detectado esta situación en un momento en que pudo haberse solucionado. Ahora, la cuestión es que son todas y ninguna, son todas y ningunas. El hecho es el siguiente, ¿sí? Y es a lo que quiero referirme más. La intervención no va centrada a esos aspectos. La intervención se centra únicamente en el sujeto de afectación, que es la persona en situación autista. Pero el punto es la situación autista es de toda la familia. La situación autista, en cierta forma, es de toda la comunidad. No es del individuo, no es de Juanito Gómez que tiene autismo. Juanito Gómez se desenvuelve en una atmósfera social, en una atmósfera familiar, ¿no? Y eso es precisamente la locura. La locura no es la condición, la locura es esta infinidad de causas que quizá percibimos, pero no sabemos cómo manejar, o quizá no percibimos, pero nos están afectando a todos. Ese es un problema muy serio, ¿no? Nosotros, ustedes, o sea, lo sabemos desde la propuesta de trabajo, ¿no? Hay tres ejes fundamentales, ¿no? O sea, si tú te centras solo en la clínica con la persona afectada por una condición autista, ya perdiste, ¿no? Claro. Tienes que trabajar con ella, tienes que trabajar con la familia y tienes que trabajar con la escuela. Claro. ¿Sí? Esto nosotros, por ejemplo, desde la UNAM, lo hacemos sin que le cueste un solo centavo a los usuarios. ¿Sí? Pero somos la UNAM. ¿Sí? Y no tenemos a todos los autistas del país. Tenemos gente muy bien formada. ¿Sí? Hacia afuera, muchas veces no se cuenta al menos de inicio, con gente bien formada. La otra cuestión que es importante, hay grupos de trabajo que ni siquiera tienen la idea de que hay que trabajar con la escuela o con la familia. Lo que importa es que el niño llegue, esté en su espacio terapéutico y se vaya. Y así no se resuelve mucho. Eso también es parte de esa locura. No es causa, pero es parte de la locura. Pero la alimenta. Las causas, sí, sí, y la agrava, la alimentarla la está agravando. Entonces, son todas esa serie de cuestiones que están en el entorno del autismo, ¿no? Quizá la expectativa cuando se anuncia, vamos a hablar de autismo, es caer en lo mismo. Sí, fue Kanner, fue Asperger, esta es la incidencia, esta es la epidemiología, esto es esto, y al final la gente llega, pero el producto milagro que yo vendo va a solucionar todo eso. No, o sea, yo creo que es importante tocar los temas, ¿no? Abrir el abanico, ¿no? Conocer no solamente aspectos específicos del espectro autista, sino también conocer aspectos más amplios del espectro cultural, del espectro social, porque si no vamos a seguir en lo mismo, ¿no? En propuestas individualizadas, supercentradas, y seguiremos creyendo en ese mito de la psicología anglosajona de que todo se resuelve con métodos universales.
O sea, Mira, ya lo vivimos, ¿no? es Ya lo curioso, vivimos, ¿no? por eso a mí siempre me gustó la metáfora, porque cuando llegué a publicar aquel libro de Autismo, la ausencia del yo, que ya voy a ir a revisarlo porque eso de ausencia del yo también es para discutirse, pero en el Se capítulo, aprende y tú estás aprendiendo. el capítulo correspondiente que se llama Las causas de la locura, o mejor dicho, la locura de las causas, porque es una locura en realidad donde está metida la comunidad, la escuela, la familia, menos el muchacho afectado de, porque él está en otra dinámica. Él es autista, Y afuera de eso. sin embargo creo que esa idea que has planteado nos lleva a que quienes hoy nos han visto y escuchado tengan una idea más allá de las cuestiones teóricas, efectivamente, de si Kanner, Asperger, de si uno de cada 20 es autista, de si hay que darle tal fármaco o agua del tlacote decías, o hay que ir con el chamán o qué sé yo. Se precisa una idea más cotidiana en la vida. Y como ya casi llegamos a la hora, no sé si quisieras concluir con un mensaje dirigido a nuestros seguidores, porque pese a todo, creo que un mensaje, valga la expresión, de esperanza, un mensaje de que no todo está perdido, de que hemos sido expertos en el arte de amargarnos la vida y en el arte de sacar lo malo de lo bueno, dijera Paul Václavic. Pese a todo, sí somos capaces de sacar lo bueno de lo malo. Y pese a todo, aún hay expectativas de que aunque has dicho fría y dramáticamente, el autismo no es una enfermedad a curar, por lo tanto no se cura. Sin embargo, la intervención educativa nos abre vetas, de modo tal que hoy en la UAM tenemos alumnos, que tú algunos conoces, que efectivamente uno ya termina la licenciatura en biología, otra está dando cursos en diseño, en la Facultad de Diseño, sobre dibujo, cómic y otras cosas, y van a entrar más a la universidad. Esa es una beta que no podemos desaprovechar. No sé qué quisieras decir para cerrar como un mensaje consolatorio, valga la expresión. Porque además no vi tus matriuscas. ¿Quién sabe dónde las escondiste? Están aquí hacia atrás, en la orilla. Sí, ya veo. No me regañes, mira, ahí se ve. Sí. Yo creo que más que mensaje es reflexión, ¿no? Y el punto sería en esta síntesis, independientemente de que el autismo se cure o no se cure, independientemente de los efectos en el desarrollo global del individuo, todo, todo toda esta propuesta de intervención educativa, ¿sí?, que evidentemente se basa en toda una serie de cuestiones clínicas, porque no renegamos del trabajo clínico, ¿sí? Es un trabajo, como diría Luma Seigarnik, ¿no? Es un trabajo clínico experimental, y yo le agregaría y educativo y psicopedagógico. Y ético Nos lleva, filosófico. ¿sí? Sí, ¿no?, en distintos niveles. No se le cierra la puerta a la persona afectada por un trastorno de este tipo de seguir con este proceso, no solamente de acceso a su cultura, sino también con este proceso de ciudadanización de las personas con autismo, porque ese es otro pendiente de la agenda, ¿sí? Se sacaron hace años de la manga una ley general de protección al autismo, ¿no?, que fue una ley excluyente, porque hicieron una convocatoria desde la presidencia para participar en ese proyecto, y cuando llegamos los que habíamos sido invitados para la discusión y planteamos nuestros puntos de vista, Ya tenían cocinado el no nos pastel. volvieron a invitar, sacaron su ley al vapor, y el problema es que ahora tenemos una ley no reglamentada, no homologada, Incumplible. incumplible, ¿no? Pero bueno, ¿no? México se puso, entre comillas,
vanguardia de los países que tenían una ley, pues está la ley, pero pues está bien guardada, ¿no? No hay un efecto. Entonces aquí el problema es este, en la medida en que el autista tenga, perdón por el término, se me salió, ¿no? El autista, ¿no? Si me van a matar en las redes El autista sociales, soy yo. ¿no? Sí, el autista soy yo, perdón. En la medida en que las personas afectadas por una condición autista tengan acceso a toda una serie de productos culturales, será porque la familia y porque la comunidad en general han pasado también por ese tamiz de acceso y mejorarán las cosas. Mientras, pues sí, tendremos que seguir sacudiendo el árbol, una aspiración más optimista con respecto a esto. Esa sería la reflexión. Pues doctor, además de agradecer tu tiempo, la presencia de las matriuscas, faltaron algunos armañacs, pero ¿qué le vamos a hacer? Así es esta historia, Felcruz. Ya vi que tienes dos, entonces ahora que vaya... No, tengo, pero por litros. Sin embargo, no quiero dejar de agradecer a nuestros seguidores, miradores, oidores, que recurrentemente nos escuchan y nos miran, y al mismo tiempo seguirlos invitando a suscribirse a la Comuna de la Palabra, canal de YouTube, para que podamos seguir compartiendo estos momentos. Hasta la próxima, Felcruz, y hasta la próxima, queridos seguidores. Hasta luego.